Espero que todos estén bien del otro lado. Aquí les presento un episodio más, el número 90 de nuestro habitual temario del podcast, que siempre trato de variar, traer temas interesantes. Yo estoy convencido de que siempre un tema será interesante en la medida de que le consigamos el valor práctico y eso tiene que ver con la pedagogía que está enfocada en situaciones problematizadoras. ¿Cómo esto que estoy escuchando pudiera resolverme un problema? Entonces está visto allí esto que hablaba David Hausberg sobre el aprendizaje significativo. Cuando un aprendizaje está en comunión o tiene mucho que ver con lo que en mi vida práctica pudiera estar ocurriéndome o pudiera llegar a ocurrirme. Es que cualquier aprendizaje, aunque no esté viviendo de lo que pudiéramos llamar un equivalente a esta teoría que estoy escuchando, no está ocurriendo todavía en mi vida práctica, sí que pudiera llegar a ocurrir. Entonces el saber nunca está de más. En algún momento ese recurso será útil. Por eso es que cuando hablamos de la pragmática en relación al aprendizaje, el aprendizaje significativo, el aprendizaje que está relacionado con las cuestiones problematizadoras, no estamos hablando solamente del presente, de lo que esté ocurriéndole ahora mismo. En todo caso, es un acto, sí, también actual, lo que está ocurriendo en el momento, pero también tiene que ver con lo potencial, lo que en algún momento pudiera llegar a ocurrirme y cómo este aprendizaje, ya esto que ya sé de alguna manera, me puede servir para resolver un problema presente, pero también futuro. Eh, y bueno, cualquier aprendizaje, como les decía, nunca está de más. Porque se puede, y no es que se puede, es que siempre se trata de contrastar, ¿no? Dicen, y yo creo fervientemente que es así también, que quien enseña bien es porque sabe establecer comparaciones. Deducimos lo que es por lo que no es. Entonces también allí yo voy haciendo eco a esto de las oposiciones fonológicas distintivas que tienen que ver con la lengua y los recursos que se usan para aprender, muy ligados a esta cuestión de la mayéutica. Ok, tú sabes esto y entonces lo que no sabes, de alguna manera, usando esto de puente cognitivo, quiere decir lo que ya está en tu entorno funcional, en lo que pudiéramos llamar también en lo que decía Paulo Freire, universo vocabular, ¿no? Que son aquellas cuestiones que tienen que ver con, y ayer lo decía, por cierto, ayer empezó el programa radial que se está transmitiendo desde ayer solamente por la dial de aquí de El Guao, Radio Pública El Guao. Ya les voy a decir un poquito más específicamente para que puedan sintonizar, porque ayer solamente salió por, por la transmisión FM, creo que es. Radio Pública El Guao. No salió por las redes sociales. De hecho, no hay ninguna grabación audiovisual, sino solamente audio. ¿Sí? Ya les voy a decir un momento acá para que lo puedan buscar o puedan estar pendientes. Ya esto yo lo había anticipado, de alguna manera anunciado. 106.7 FM, la única radio guaveña. Y bueno, estoy viendo aquí la página de esta radio por internet para poder decirles que es por medio de esa dial. También tienen redes sociales, pero mi programa ayer no se transmitió por esas redes
por esa plataforma, solamente por este dial de la radio 106.7 FM. En fin, hoy les voy a hablar, para caer en el tema, aterrizar en el tema, de el individuo. El individuo, y cuando hablamos del individuo, nos estamos refiriendo a si queremos hacer eco de esta posición del atomismo, ¿sí? Y cuando hablamos de algo individual, estamos refiriéndonos a una partícula, ¿no? Una partícula que hasta pudiéramos decir indivisible, ¿sí? El atomismo va de eso porque resulta que en su concepción de allá de Grecia y de la forma en que ellos concebían un átomo, porque eso por supuesto se ha diversificado con el tiempo y a través de muchas investigaciones. El modelo atómico no es el mismo que, por ejemplo, en la Grecia antigua se concebía, ¿no? Y ahora no pudiéramos llamarlo de la misma manera en definición como lo indivisible, según lo cual con lo que la idea nos lleva a pensar en algo que no se puede cortar. Eso es básicamente lo que significa un átomo para los griegos, ¿no? Los griegos antiguos. Y esta visión atomista, eh, Demócrito, fue el que la popularizó, si se quiere, ¿no? Y fue el que empezó a hablar más. Yo creo que el primero, ¿no? No sé si había antes de él un presocrático que haya hablado de eso, ¿sí? Aunque Demócrito creo que era, sí, Demócrito era presocrático. Entonces el atomismo de Demócrito es algo que nos puede servir para entender lo que es individual en este momento, para más o menos retrotraer esa idea de la concepción atomista que era, ¿sí?, una visión que todavía podemos rescatar en cuanto a lo individual. Hablaremos también y sobre todo de Søren Kierkegaard. Yo hablé un poquito de él en algún momento en otro tema, pero hoy vamos a ver la visión que tiene Kierkegaard del individuo. Primero, para empezar, ¿quién es Kierkegaard? ¿No? Es un personaje filósofo teólogo danés que existió por allá en 1813 hasta 1855. Y bueno, él nos habla sobre la condición de la existencia humana, así que esto se traslada y se le dice que él es el padre del existencialismo. Eh, yo diría que por encima, entendiendo la época histórica de Jean-Paul Sartre, que es otro de los que se le dice padre del existencialismo, yo diría moderno, ¿no? En el caso de Kierkegaard, sí que estamos hablando de algo un poquito más atrás, ¿no? Y él también empezó a ser como un detractor, si se quiere, hablando de Kierkegaard, tenía posturas similares y otras contrapuestas. Se ve que él estaba influenciado por la lectura que seguramente hizo quien era contemporáneo también de Heidegger. De Heidegger, más que de Heidegger, aquí me estoy equivocando, Martin Heidegger, no tanto, porque es una persona mucho más moderna que retomó más bien el tema de Kierkegaard, ¿no? Martin Heidegger.
Yo más bien me estaba refiriendo a que el contemporáneo con Kierkegaard es Hegel. Y fue a quien se nota su inspiración y se nota que lo leyó para debatir y hasta eh, ir en contra o contraponerse de alguna manera a la filosofía de Heidegger. Heidegger, otra vez. De, de Hegel. Espero que esto no sea enredado. Ya lo voy a repetir otra vez. Kierkegaard leyó a Hegel, quienes eran contemporáneos, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, que también son del existencialismo, más moderno diría yo, en el siglo XX. Ellos más bien fueron eh, personas que retomaron muchos de los conceptos de Kierkegaard. En cambio, quien sí criticó con dureza a el hegelianismo de su época fue Kierkegaard, Soren Kierkegaard. Entonces, yo diría que si alguien debería tener y vérsele como el padre del existencialismo, es Kierkegaard, justamente por todo lo que su obra implica, ¿no? Y era una persona muy influenciada por las ideas religiosas luteranas y, y bueno, entendemos que sus escritos están muy condicionados de alguna manera no voy a decir sesgado porque sí que trató ser muy imparcial, ¿no? Yo diría que cuando uno lee su obra trataba no de imponer, sino ni siquiera de convencer, sino de persuadir de que las personas al menos tuvieran algo de lo que contrastar y seguir su ruta. Si uno lee sus escritos, no están escritos, valga la redundancia, en una forma sistémica o sistemática, no por lo menos en la mayoría de sus escritos, sino más bien en un estilo literario un poco más parecido a novelas, que tú sí puedes observar sus ideas, la ideología envuelta, pero que están allí muy, muy, muy condicionadas a la interpretación, diría yo, estas obras de Kierkegaard. ¿Sí? Por ejemplo, algunas de sus obras que pudieran señalarse tienen que ver con, y aquí voy a tratar de buscar un listado para no equivocarme tanto, pero una es, y creo que la más conocida, es Temor y Temblor. No estoy seguro de que sea la más conocida, todo depende, ¿no? De El Caballero de la Fe. Aquí es una obra también que, ¿sí? Temor y Temblor, La Repetición, muchas otras obras que vamos a ir, creo yo, puntualizando, quizás en este, pero también en otro tema futuro, donde enfoquemos o pongamos zoom o la mirada esté más prevalentemente en alguna otra temática que está contenida en su obra, ¿no? Ya les voy a decir algunas otras. Estoy tratando de ver aquí un listado. Ajá. O lo uno o lo otro. La repetición, ya les dije. Temor y temblor. Y hay otras obras allí, ¿no? Otras obras que también hizo con cooperación de otras personas. ¿Sí? Novelas. Hay una novela eh,
que tiene que ver con esta frase que nosotros usamos muy en la cultura popular como un Don Juan, ¿sí? Y cosas así que uno pudiera ni siquiera entender muy bien de dónde salieron estas frases. El concepto de la angustia, eh, en fin, tratado de la desesperación, diario de un seductor, ahí es donde está la cuestión esta del Don Juan. Y también es una novela que describe la ambición amorosa del narrador, que se llama Don Juan. Y bueno, sí, hay muchas otras obras de las que pudiéramos, como les decía, la repetición, muchas otras obras. No sé si esta es de Kierkegaard, creo que también, ¿no? La pureza de corazón es querer una sola cosa. Es una traducción de una obra de Kierkegaard. Diario de un seductor, creo que ya lo mencioné. Hay otras que están aquí que la enfermedad mortal, no sé si ya lo dije también. En fin, ¿cuántas obras tiene Kierkegaard? Creo que escribió mucho. A diferencia de otros famosos que no escribieron nada y aún así son famosos, por ejemplo, eh, Sócrates, ¿no? Sócrates lo conocemos por los escritos que supuestamente dicen que él escribió en relación a todo lo que pudo haber dicho y exteriorizado de diferentes maneras. Lo conocemos a Sócrates, en pocas palabras, por la obra de Platón. ¿Sí? ¿Cuántos libros escribió eh, Kierkegaard? Vamos a buscar este dato aquí. Vamos a ver cuántos libros tiene Kierkegaard, más o menos, si podemos ver eso. Bueno, ya les decía de los más importantes libros, pero ¿cuántos tiene exactamente? Es una obra extensa. Eso sí es algo que podemos decir. Un número exacto debe haberlo, seguramente, pero no me voy a detener tanto allí porque ya creo que lo he hecho demasiado. Voy a ir a lo que venimos, que es cómo y a qué se refiere Kierkegaard cuando habla del individuo. ¿Sí? Para empezar, Kierkegaard destaca que la autosuficiencia y la vida interior cerrada del hombre es algo súper importante y al fin y al cabo de lo que no podemos dejar de lado cuando estudiamos a el todo. El todo es más que la suma de las partes, o más bien las partes que componen un todo son aquellas partículas que hay que examinar y subrayar como importante. Una vez que conocemos partes, estaríamos extendiendo la posibilidad de conocer el todo. De modo que lo singular, el propio ser, es algo que revela que la existencia de uno frente a otro, siempre fragmentaria, disyuntiva, es algo que sería lo primero en averiguar. Si es que queremos conocer el todo, tendríamos que empezar por sus partes. Diría, por ejemplo, si quieres conocer un problema, fragmentalo y conoce estas partículas más pequeñas, ¿no? Esa es una frase y un pensamiento que es claro, de René Descartes, ¿sí? René Descartes, así se leería en español. Si tú quieres conocer un problema o abordarlo, y ese problema es muy grande, ¿sí?
Entonces tendrías que empezar por fragmentar ese problema y conocer sus partículas. ¿Sí? Eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido en relación a que cuando algo es, por ejemplo, un problema matemático, ¿sí? Eh, usted tendría que primero empezar por lo que está dentro del paréntesis, resolver eso, generalmente resolver las sumas y las restas, operaciones aritméticas más sencillas, y después empezar por las operaciones más complejas. Eso justamente es lo que hacemos casi siempre y es lo que se sugiere para resolver un problema de matemática complejo, ¿no? Una operación compleja de matemática, de física. Y es justamente lo que todo lo complejo se puede dividir en partes simples. Esto era una de las cosas, frases que les mencionaba atribuida a René Descartes o René Descartes. Y hay otra manera de decirlo, ¿no? Eh, así que la simplicidad tiene que ver más bien con una estrategia o una metodología para poder abordar un problema complejo. Aquí hay otra, por eso es que estoy un poquito lento encontrando o tratando de encontrar una frase de René Descartes ajá, que ilustre lo que le estoy diciendo. Ya les dije, divide las dificultades que examinas en tantas partes como sea posible para su mejor solución. Claro, una metodología cartesiana que todavía sigue siendo muy importante de tener en cuenta en cualquier resolución de problema. ¿Sí? Y otro personaje que habló sobre esto de abordar un problema que en su totalidad pudiera verse si lo abordas de esa forma, muy complejo, muy difícil, hasta pudiera ser abrumador. ¿Sí? Eh, ¿Quién dijo esta frase de que el todo es más que la suma de las partes? Eh, esta frase es atribuida ¿a quién? A Aristóteles. Parece que sí, Aristóteles, aunque yo me estaba recordando de otro personaje, ¿sí? De otro personaje, pero bueno, en fin, no me voy a enredar más aquí, no me voy a enredar más aquí. Para seguir con nuestro tema, esto solamente lo traje a colación para entender que la globalidad, la totalidad, el el universo, termina siendo algo muy abrumador, pero, esto se puede desconstruir. Si es una estructura, entendemos que tiene partes, porque está conformada de diferentes partículas o diferentes componentes que terminan formando parte de esta estructura y al mismo tiempo determinan de alguna manera su forma, ¿no? Su eh, vamos a usar esta frase, algo muy complejo en realidad está en ingredientes más sencillos que habría que determinarlos, habría que visualizarlos para entender este todo. Es, en resumen, lo que pudiéramos decir de toda esta fraseología que se nos ha vuelto extensa y que el atomismo tenía, como les decía, solamente la cuestión esta que reconocemos como todavía prevalente, que no se puede cortar.
que hasta aquí llega. Esta partícula ya no se puede dividir. Y todavía están buscando esa partícula indivisible, ¿no? Las personas que trabajan con la física de las partículas en este mismo momento están tratando de conseguir la denominada partícula de Dios, ¿no? Por aquello de encontrar la unidad mínima posible de la materia, ¿sí? Aquello que no se puede dividir. Todavía está esa búsqueda entre los científicos, ¿sí? La indivisibilidad de la materia es algo que, bueno, que nada, todavía está en proceso, ¿sí? Pudiéramos hablar aquí de los científicos que experimentan esto, de la partícula de Dios, creo que se llama el CERN, ¿no? Algo así. Eh, y quien investigó esto, que murió hace poco, por cierto, este, eh, la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, se dice que es la partícula mínima posible, Peter Higgs, quien murió hace poco, ¿no? Peter Higgs murió hace poquito. El bosón de Higgs es la denominada en el marketing, le llamaron la partícula de Dios. Un nombre que según si el universo tuvo algún principio posible, eh, tendríamos que estar muy pendientes de qué y cómo funciona esta partícula, ¿sí? Es algo que ustedes pueden seguir buscando por ahí, ¿no? ¿Quién es Peter Hill? ¿Cómo funciona esta cuestión del colisionador de hadrones, creo que es, ¿no? Colisionador de hadrones. De hadrones. De hadrones. Y esto queda creo que es en Suecia, que queda ese aparato que creo es un acelerador de partículas que es el más grande y de mayor energía que existe y la máquina más grande construida por el ser humano en el mundo. ¿Sí? ¿Y dónde queda el CERN, que es este organismo que se encarga de examinar esto? ¿Sí? Organización Europea de la Investigación Nuclear, el CERN, CERN, en colaboración con más de 10.000 científicos y cientos de universidades y laboratorios, así como más de 100 países de todo el mundo, hicieron esta maquinaria que se encuentra en un túnel que está a 27 kilómetros de circunferencia, así de grande es, y a una profundidad de 175 metros debajo de la tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. Creo que no me equivoqué tanto de dónde quedaba. Pero bueno, allí están investigando todavía cuál es la partícula mínima posible, de modo que Demócrito creyó haberla encontrado hace mucho tiempo, en el siglo V a.C., allá en la Grecia antigua, pero lo cierto es que nada que ver, ¿no? Hay muchos otros modelos atómicos que existen, el de Thomson, creo que hay otros modelos atómicos, no sé si ese es el último, ¿sí? Ya vamos a averiguar eso ya mismo y vamos a volver a nuestro tema, el de Dalton, Thomson, Rutherford, el Demócrito creo que fue el primero. ¿Sí? Hay muchos modelos atómicos que podemos presentar. Sí, creo que sí. Creo que sí. Dalton, Thomson, Rutherford. Hay uno de Chadwick, no sé, y el de Bohr, que creo que es uno de los últimos, el de Bohr. En fin, uno de los primeros sería en hablar del modelo atómico, creo yo que es precisamente Demócrito, ¿no? Y uno de los últimos, Schrödinger, modelo de los electrones
del átomo. Todo esto que estoy hablando aquí tiene que ver con la física de la partícula. Y ya me estoy yendo a un sitio más complejo que ustedes pueden verificar. Ya yo se los dejo allí para que ustedes piensen en que el modelo atómico y la partícula mínima posible o aquello indivisible de lo que hablaba Demócrito, que es una concepción atómica griega, es algo que debemos estar siempre actualizando, porque la ciencia y la posibilidad de descubrir una partícula más pequeña, ¿sí? Es algo que todavía está en desarrollo, pudiéramos decirlo así, ¿no? En fin, ahora, cuando hablamos del individuo, aquella partícula mínima, aquella cuestión que ahora en temas sociales, psicológicos, vamos a retrotraer este tema y pisarlo a tierra. Usted es un individuo, yo soy un individuo, ¿sí? Y si nos ponemos muy exquisitos, y esto entra en el plano de la realidad estadística, de la realidad que pudiéramos decir también tiene que ver mucho con esta cuestión lógica. A es igual a A, quiere decir de que es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Y esto tiene que ver con el padre de la lógica, que sí y se le atribuye a Aristóteles, ¿no? Eh, Él fue uno de los primeros que habló sobre esto de, de, ujú, de demostrar el principio de identidad, o de al menos eh, de la manera esta que la estamos conversando ahora, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la individualidad. Es decir, de que tú no puedes ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo, ¿sí? Esto pudiéramos contrastarlo con otras cuestiones más recientes que se han investigado, que tienen que ver con eh, la, eh, la cuestión esta que volvió locos a los científicos en algún momento y que todavía es muy difícil de concebir y que tiene su manifestación generalmente en sistemas atómicos, una vez más, en sistemas que más allá de la física tradicional o newtoniana, ¿sí? O la física clásica, que es la física que, que tiene que ver con los tamaños promedios o los tamaños que son súper grandes, las partículas mínimas, aquellas indivisibles, aquellas que están en el terreno de la mecánica cuántica, no de la mecánica clásica, y de aquella cuestión que es un fenómeno que puede que rompa con esta regla de que no se puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? El gato que es este experimento mental del gato de Schrödinger, eh, no, nos pudiera hablar de que una cuestión pudiera ser una cosa y otra, pudiera estar muerto y al mismo tiempo vivo el gato, el experimento de la doble rendija, y todas estas cosas que podemos encontrar que rompen de alguna manera con esto que les estaba diciendo, ¿no? De que sí que se puede ser una cosa y otra al mismo tiempo, ¿sí? El experimento de la doble rendija, que aquí tiene que ver con el fenómeno probabilístico de la mecánica cuántica, te lo puede buscar por allí. Ese experimento fue puesto en consideración por primera vez por Thomas Young en 1801, así que tampoco es que sea algo tan nuevo, de la dualidad onda-partícula.
En aquel tiempo se pensaba de que la luz era una partícula, no necesariamente una onda. La luz podía eh, tener diferentes comportamientos. Se pudiera comportar como una onda y como una partícula, dependiendo del observador. Así que esto rompe de alguna manera con aquella cuestión del individuo. Yo diría que más que eso, con el concepto de que no se puede ser una cosa y otra a la vez. Eso sí, eh, sí que rompe con eso, ¿no? Sí que rompe con eso. Entonces va a depender del observador y vaya que esto es complicado, complicado. ¿Por qué? Porque de todas maneras, como les decía, hablando del principio de identidad, eres único, irrepetible como persona, o puede ser que haya una antimateria, ¿sí? Un universo paralelo, ¿sí? Donde existe otro tú o diferentes versiones dependiendo del tiempo y del espacio. Quien nos habló de la materia y otra vez nos estamos refiriendo a la ciencia del concepto de antimateria, fue propuesto o por lo menos identificado de manera matemática por un personaje que se llama Paul Dirac en 1928. Él fue el que predijo la existencia de la antipartícula de manera matemática, ¿no? Con una operaciones matemáticas bien complejas además, ¿no? En fin, y descubrió el positrón en 1932. Todos estos son unidades mínimas, estamos hablando de la física de la partícula. Así que la antimateria o esta concepción que se le da desde la física de las partículas, desde Paul Dirac, que lo supo demostrar al menos matemáticamente, y últimamente también han habido ciertos hallazgos o descubrimientos que implican de que mira, sí existe esto de verdad. ¿Acaso pudiera estar uno como nosotros en otro lugar? Esto, por supuesto que ya parece a pseudociencia, esto no se ha comprobado empíricamente, aunque hay demostraciones matemáticas y podemos hacer quizás eh, experimentos mentales como el del gato de Scheidegger, Scheidegger, ¿sí? En relación a esto, ¿no? Esto sí que lo podemos hacer de manera eh, en función de lo que se puede pensar, en función de lo que se puede pensar. Y el principio de identidad, que es lo que sí intuitivamente podemos ver, de manera que es lo que hasta ahora entendemos que es, ¿sí? De manera sólida, revela de que aquello de la impermeabilidad de la materia, ¿sí? Que por cierto, la materia nosotros concebimos en las propiedades de la materia está la impermeabilidad, ¿sí? Y ya les voy a decir hacia dónde va esto en función al tema que ya se me está escapando de las manos. Propiedades de la materia, que esto lo estudiamos incluso en, en, en la escuela, ¿no? En ciencias. ¿Sí? Eh, Ciencias naturales. Ahí lo estudiamos. De que una de las propiedades de la materia es la impermeabilidad. Y que hace reconocible el concepto de impermeabilidad, de que es impenetrable, ¿sí? Que se opone a otro cuerpo. Un cuerpo no puede ocupar
un espacio al mismo tiempo, ¿no? Ningún cuerpo puede ocupar al mismo tiempo, el lugar de otro. Esto básicamente tiene que ver con la propiedad impermeabilidad de la materia. Así que usted, si nos ubicamos en un plano cartesiano, es un puntico, usted puede estar aquí, pero no al mismo tiempo en otro lugar. ¿Sí? Entonces, por supuesto, así lo entendemos desde la mecánica clásica. No nos vamos a ir al mundo cuántico porque ahí ocurren fenómenos como el que les decía. La dualidad de la materia, el comportamiento de la materia eh, dual. Se habla también de esta cuestión que tiene que ver con el experimento mental del gato de Schrödinger, como les decía, tiene que ver con que de alguna manera está conectado de manera inalámbrica eh, y que puede estar en un lugar distante del universo, violando así eh, la distancia y la velocidad máxima que puede abarcar una distancia en un momento dado, que se dice que es la luz, la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima posible, 300.000 kilómetros sobre segundo, algo así, ¿verdad? Es la velocidad de la luz. Entonces, si algo puede estar instantáneamente en un lugar, viola este límite de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Creo que no me equivoqué entonces, aquí lo estoy verificando. Entonces quiere decir de que es imposible desde el punto de vista humano, de lo que entendemos hasta ahora al menos, y por eso es que explota, ¡pum!, el cerebro, entender esta idea de que pudiera haber un entrelazamiento cuántico, así se le denomina, y que esto todavía es especulativo. Esto se sigue tratando de investigar y de verificar a través de las investigaciones que se hacen de manera empírica, ¿no? Esto del entrelazamiento cuántico, ¿sí? Que nada tiene que ver con los límites de la luz. Esta propiedad predicha en 1935 por Einstein y por Podolsky y Rosen, eh, es toda una paradoja que ni a ellos mismos les cabía en la cabeza. Lo vieron como una aberración, esto del entrelazamiento cuántico, ¿sí? De que una propiedad fundamental, sorprendentemente, y ocurre así de manera rompiendo con cualquier parámetro encontrado en la mecánica clásica, incluso en la mecánica de la relatividad general y especial de Einstein, que pudiera considerarse más moderna que la mecánica clásica newtoniana, pero lo cierto es que el entrelazamiento cuántico tiene que ver de que dos partículas separadas, incluso a kilómetros de distancia, rompiendo con lo que es el límite de la velocidad de la luz, estén todavía conectadas a esa distancia de una forma física clásica, no se puede explicar. No se puede explicar. Porque como les decía, rompe con cualquier cuestión que, que, que pudiera considerarse intuitiva o reconocible. Este término de entrelazamiento cuántico, por cierto, fue señalado o introducido en 1935 por Erwin Schrödinger para describir un fenómeno de la mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos cuya relevancia para la física teórica fue bien comprendida inicialmente, y por eso es que el experimento mental del gato de Schrödinger, pueden buscarlo por ahí, es algo que está bien documentado, ¿no? Pero sigue siendo algo de la física teórica. Esto no se ha podido demostrar empíricamente hasta donde yo sé, ¿no?
y se sigue investigando al respecto. Pero bueno, me fui muy lejos. ¿Y qué tiene que ver esto con el individuo? Por supuesto que tiene que ver, porque resulta que en lo clásico nosotros que estamos todavía en nuestra percepción del mundo, cómo lo concebimos, está muy influenciado por la mecánica newtoniana clásica de toda la vida. Y a esta escala nosotros concebimos de que A es igual a una partícula y yo soy un ente material, soy igual a mí mismo. Y esto es el principio de identidad. Entonces cuando eh, en su momento lo que se concebía desde esta época aristotélica no tenían ninguna concepción de todas estas cosas que hemos estado hablando que son más recientes, siglo XIX, siglo XX. Por supuesto que lo que ellos conocían tenía que ver con lo clásico posible, con la concepción de Demócrito del átomo, y no se había avanzado mucho. Igualmente en la época del personaje que les traje a consideración, ¿no? Que habla del individuo. En la época de Kierkegaard, tampoco estos avances se habían hecho evidentes. Estamos hablando de que esto se puso en relevancia en la época de Einstein y Soren Kierkegaard. Él no vivió en esa época, él vivió en una época mucho más atrás. Las obras de Kierkegaard entonces van a estar influenciadas por, como les decía, por una, si se quiere, ya les decía, no, la verdad que Hegel con su idealismo trascendental estaba siendo el filósofo y sus ideologías por supuesto estaban en bogas y que Kierkegaard no estaba de acuerdo con todo eso, ¿no? Está muy influenciado por él, pero no es que esté de acuerdo en todo. Está muy influenciado por Hegel, ¿no? Pero no está de acuerdo en todo. Entonces Kierkegaard, analizando sobre la noción de la verdad subjetiva, y su obra revela justamente que las ideas y planteamientos aristotélicos, no cartesianos, eh, hay una diferencia radical en lo que Kierkegaard entiende y estas diferencias sobre la verdad subjetiva es la que queremos señalar, ¿no? Eh, Puede sonar a algo así como el relativismo o el perspectivismo de, no sé, quizás se parezca mucho más a lo que más adelante diría eh, este autor que yo he hablado aquí prevalentemente, ¿no? En la Gaia Ciencia, eh, sí, Friedrich Nietzsche habló un poquito no, extensamente. Yo diría que ahí hay muchas ideas que se pueden rescatar que tienen sus raíces ideológicas en Kierkegaard, ¿sí? El perspectivismo, eh, el relativismo, especialmente la diferencia radical de la que Kierkegaard se refería, tiene que ver de que hay diferencias inconmensurables, diría también Richard Rorty, ¿no? Eh, También Daniel eh, eh, Levinas también. Levinas también hablaría de eso, de ser infinitamente responsable con el otro, porque la otredad es irreductible, y todo eso que son ideas más recientes. Kierkegaard dice que la verdad es subjetiva. Cada persona puede tener su propia verdad, ¿no?
según su realidad, su configuración, que es única e irrepetible. En función de eso, es entendida la subjetividad como una verdad, ¿sí? Una verdad dentro de cierto parámetro. Cuando decimos, y aquí pongo un ejemplo que no es mío, pero que tiene mucho sentido, cuando decimos tengo una manzana en la mano, o la Tierra gira por el Sol o alrededor del Sol, o el espacio y el tiempo son la forma pura de intuición, estamos afirmando algo sobre el mundo. Entonces, lo que decimos lo atribuimos a algo real y no a una ficción. Entonces, nosotros creemos tener una verdad objetiva. Esta afirmación que le damos carácter de público y que es una verdad, si se quiere, eh, que tiene carácter social o es una verdad compartida, probablemente porque todos podamos llegar a la misma conclusión y entonces decimos que es universal. Era algo que Aristóteles eh, decía que cuando conocemos una verdad y en promedio todos podemos estar de acuerdo, entonces es una verdad y se le pudiera atribuir grado de universal. La propiedad que se predican a algo, como color, distancia o estatura, no pertenece únicamente a una cuestión eh, que es común a muchas cosas, no está dictada por cuestiones universales. Entonces, cuando uno piensa en una forma objetiva, piensa en el universal. Pero cuando uno piensa en forma subjetiva, eh, está pensando en lo individual. Entonces, hay una lista muy larga de análisis y de cosas que son atribuidas a mi existencia. Quiere decir que a mi experiencia. Yo no puedo vivir la misma experiencia que usted, ni al mismo tiempo que usted, ni a lo mejor alguien pudiera decir como detractor, pero si todos estamos haciendo lo mismo, estamos viendo en el mismo lugar desde diferentes enfoques, es que no solamente desde aquello por ejemplo, eh, eh, Immanuel Kant daba por sentado ya no como verdad objetiva el espacio-tiempo, ¿no? El espacio-tiempo pudiéramos decir de que es algo que está en un imperativo categórico, ¿no? Es algo preexistente, ¿sí? Es algo que pudiéramos decir más objetivo o pudiéramos atribuirle como objetivo, en lo que todos pudiéramos estar de acuerdo, pero no estar de acuerdo quizás, y esto justamente tiene que ver con el individuo, la manera en que yo lo estoy concibiendo, porque responde a los sentidos, y eso tiene que ver con mi propia experiencia, a cómo yo lo viví, y no solamente es algo universal, porque pudiéramos hablar de eso en consenso, hacer un promedio según lo que vimos y de cómo lo viste tú. Ah, ¿y qué viste tú que yo no vi? ¿Y cómo lo viste tú? ¿Y qué tal? Y en esa dinámica que se parece mucho al aprendizaje colectivo, al aprendizaje con el otro, ¿no? Que es mucho más enriquecedor, porque es verdad que pudiera traer debates y pudiera traer diferencias, pero que enriquece y de alguna manera le da cierta objetividad y a un consenso, ¿no? Aprendizaje cooperativo, también se le pudiera llamar. Eh, el aprendizaje así se pudiera de alguna manera parecerse más a algo universal, porque las partículas y estas abstracciones que tienen que ver con lo concreto, no objetivo sino subjetivo,
que cada quien hace un aporte y que Kierkegaard, quien no niega que haya verdades objetivas, también dice que la existencia misma le va dando forma a esa verdad. Esto se parece mucho a la psicología de la Gestalt, al perspectivismo, como ya les decía, y es algo que está muy... sí, tiene mucho que ver con la fenomenología de Husserl, ¿sí? La fenomenología. Edmund Husserl habla de la fenomenología que tiene que ver con, con que la verdad después de todo, la verdad después de todo, termina estando siendo dada y está, si eres un investigador y estás investigándola, en un grupo muy concreto donde su configuración y su realidad está expresada en lo que ocurre en este grupo social, lo que le ocurre a este individuo, y es muy subjetivo. Así que la verdad es una quimera, es imposible. No, la verdad es posible, pero, pero no es que resulte falso o no, verdadero o menos verdadero, sino que responde a un suceso muy particular, un suceso histórico y ciertas cuestiones que tienen que ver con el ambiente donde se desarrolla este individuo que responde a su propia vivencia y su propia cosmovisión. Es irreductible, ¿no? Es irreductible y resulta que si pones eso a un lado, no estás investigando lo suficientemente bien, por no decir de que eso en realidad está tan sesgado, de que has dejado de ver una realidad evidente que tendrías tú que describir tal cual como está y no estar involucrándote de manera sesgada, aunque siempre va a ser y siempre va a estar presente la subjetividad que tiene que ver con los antecedentes del investigador, ¿no? Quiere decir de que es imposible que se desprenda de su cosmovisión. Pero cuando estás viendo, investigando lo individual que ocurre en otro plano, tendrías que tener muy a raya estos sesgos. Por ejemplo, el sesgo de confirmación y el sesgo de falso consenso y estos sesgos que son dañinos para la investigación objetiva o por lo menos lo más objetiva posible. Entonces sí que la existencia de las experiencias tal y como se dan tiene que ver mucho con la fenomenología de Husserl. Y hablando de Kierkegaard y del individuo, otra vez retomando esta idea, para Kierkegaard la verdad objetiva o los hechos, la verdad de hecho, que no está contrapuesta con la verdad de razón, no está contrapuesta lo que pudiera decirse en estos términos de lo que se aparece, ¿sí? Pudiera parecerse como una anomalía, pero lo cierto es que yo no puedo negar esta realidad, ¿sí? Es posible que eso haga temblar y hasta mi concepción y mi aparataje que ya yo tenía muy contento, muy conforme y por eso contento, todo esto se empieza a derrumbar como un paradigma que se cae. Y hay que observarlo muy bien. Hay que observarlo muy bien porque puede que en una realidad sea todavía cierto. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos hasta que apareció uno negro allá en Australia. Esto es una anomalía. Pero es que si todos los cisnes son blancos aquí, lo cual no quiere decir de que todos los cisnes sean blancos en la totalidad, ¿sí? Entonces la individualidad sí que sigue siendo respetable,
sigue siendo algo que considerar. El contexto, el contexto. Se me había escapado el término de aquello que aparece y que se pudiera concebir como una anomalía. Eh, Tiene que ver con el concepto verdad de hecho, verdad de razón, porque no toda la verdad está revelada de manera empírica, ¿no? O sea, no está tan expuesta. Tendría uno que considerar el contexto histórico y el contexto en la que ocurre el acontecimiento también, ¿no? Estoy hablando de que el individuo también es histórico. Es decir, puede que la visión que se tenía en un momento de Aristóteles y toda su forma de concebir el mundo y cómo él era una autoridad que si te ibas en contra, por ejemplo, cómo se concebía el mundo en algún momento y por más de 1000 años, que era no heliocéntrico, problemas que tuvieron eh, eh, en aquella revolución de los cuerpos celestes, en su momento, eh, sabemos, ¿no? Que ocurrió a diferencia de Ptolomeo y de la actitud y creencias arraigadas por el cristianismo aristotélico cristiano, judeo cristiano, y que se rompió, ¿verdad? Con aquella posibilidad de ver más allá y de abordarlo de manera matematizable y que era toda una revolución copernicana. Nicolás Copérnico, pudiéramos hablar también de quien tuvo mucho problema. Bueno, Nicolás Copérnico no, porque post-morte fue que se publican sus cosas. Kepler también lo vio venir y hizo unas investigaciones con, con las notas de otro personaje que murió. eh, que, bueno, también hay que tenerlo presente. Galileo Galilei, en fin, ya se rompía con esa tradición, pero aristotélica cristiana, sí, cristianismo, no vamos a decir cristiana. Y claro, pero si tú ves esto en un momento histórico particular, ellos, como lo concebían en su momento, era la verdad. Era como se concebía el mundo, era su cosmovisión. Si tú trasladas esto a otro momento histórico y quieres juzgar esto de Aristóteles y todo lo que él decía, que a lo mejor ahora sonará como una locura, pero claro, tú tendrías que tener en cuenta que el contexto en lo cual se dijo eso era lo que se tenía que saber para la época y era la autoridad. No vamos a decir que esto, como sabemos, no podía romperse, porque de hecho se rompió. Y hay muchas verdades que ahora existen y paradigmas que posiblemente más adelante, con investigaciones más recientes, serán cosas del pasado y hasta se reirán de la manera como concebimos el mundo hoy, o de algunas teorías que posiblemente quedarán en desuso, ¿sí? Que hoy suenan muy inteligentes. Pero si lo juzgan sin tomar en cuenta el momento histórico, claro, está mal hacerlo así porque eh, es que no estás considerando objetivamente y todas las variables que implicaron creer eso de determinada manera, ¿sí? Así que sí que tendrías que tomar en cuenta como investigador el momento histórico. Kierkegaard, ya ir para resumir, Kierkegaard y nos decía que esto del idealismo está muy bien y todo, pero resulta que más bien el deber ser contrastado con lo que es el realismo, y que lo individual para mí es mi realidad, lo cual no quiere decir de que yo no desconozca y tenga que tener presente una realidad, bien sea histórica y de cómo ocurrieron las cosas y por qué la gente creía eso en su momento,
o bien sea una realidad que corresponde a un arco conceptual específico, a una ambiente específico, y que esa realidad yo si quiero ir a investigarla o a conocerla, yo tendría que ser muy respetuoso con todo eso, ¿sí? El tipo de relativismo que concebía Kierkegaard tiene que ver con que eh, la tradición general se centra en plantear una idea de realidad que está muy lejos a una objetividad. Es objetivo para mí, quizás no sea lo mismo para mí, y es un problema que al final eh, tiene que ver mucho con el reconocimiento del otro, partiendo de que la verdad no siempre es objetiva, podría serlo según el contexto específico. Pero entonces esto deja la verdad como una quimera, como que todo es relativo, va a depender de el contexto, va a depender de ciertas situaciones y ciertas variables que ni siquiera yo puedo manejar muy bien, o más bien no responde eso a los límites del conocimiento humano, de que no es que yo no entienda la verdad, sino que todas estas formas son manifestaciones de una misma verdad, y que la verdad es holística y que de todas maneras esta objetividad que es muy traída por las ciencias naturales, las ciencias duras como llaman, más bien es una especie de corset, y la ciencia debería tomar en cuenta la fenomenología, al estilo, no la fenomenología, no tanto la fenomenología del espíritu de Hegel, sino la fenomenología desde el punto de vista ya más moderno de Kierkegaard, para empezar, y de las cuestiones traídas por las ciencias sociales, que tiene que ver ya no con una manifestación pura y dura, sino que es movible, y este perspectivismo me lleva a considerar a la otredad de manera irreductible, ¿sí? Examinar no ideas sistemáticas universales que pudieran llegar en algún momento a concebirse por consenso de esa manera, pero que son movibles. Y aquí pudiéramos llegar a esto de Popper, ¿verdad? De que una verdad debe ser falseable, si no es un dogma. El dogma del empirismo también hay que tener cuidado con eso. Donald Davidson nos hablaba de eso también, y que también hay que tener cuidado con eh, el concebir la fenomenología de Husserl, más que la fenomenología del espíritu hegeliana, que es algo mucho más moderno, esta última de Husserl, porque estarías considerando que sí, esta verdad es relativa, pero al mismo tiempo es una realidad muy sólida, muy radical para un grupo determinado y para un contexto determinado, para una configuración de vida determinada. Es mi verdad, es mi realidad. Podrá gustar o no, pero aquí las cosas se hacen de esta manera porque hay variables que lo hacen reconocible, y que si no tomas en cuenta todas estas variables, probablemente por desconocimiento más que porque esto no esté existiendo en una realidad, entonces claro, tú tendrías que tener en cuenta un número infinito de variables que no vas a llegar, ¿sí? Siempre se te va a escapar algo, y probablemente termines descubriéndolo más adelante y empieza a ser reconocible como que si fuera una anomalía, como que si nunca estuvo allí, como que si nunca el Sol hubiese estado en el centro. Creemos que es el centro, hasta ahora lo concebimos así. ¿El centro de qué? Si el universo es tan vasto, la totalidad es tan inmensa y se cree infinita, ¿no? Que tampoco estamos tan seguros de eso.
Decía Albert Einstein, hay dos cosas que no estoy seguro. ¿Sí? ¿Cómo era que decía exactamente? ¿Sí? La estupidez humana, que por cierto, Jean-Jacques Rousseau también hablaba de la estupidez humana, ¿no? ¿Qué decía? Y ahí voy concluyendo, Albert Einstein sobre la estupidez humana. Dos cosas son infinitas, hablando del universo, la estupidez humana y el universo. ¿Es el universo infinito? Y no estoy seguro de lo segundo. Estoy seguro de la estupidez humana, en pocas palabras, decía Albert Einstein, pero no estoy seguro de que el universo sea infinito. Creo que todavía no estamos tan seguros de eso, ¿no? ¿Y qué decía Jean-Jacques Rousseau sobre la estupidez humana? Y aquí voy terminando ya. Esto se me hizo largo, pero creo que era necesario, ¿no? Jean-Jacques Rousseau habla sobre el contractualismo, recuerden. El contractualismo es un consenso. Es decir, cada individuo tiene una idea particular, pero para poder entendernos y remar al mismo objetivo, para poder eh, vivir como comunidad, yo tendría que desprenderme de algunos de mis derechos por algunos deberes. O sea, yo cambio deberes por derechos. Es así más bien la fraseología. Es decir, que yo puedo hacer lo que me dé la gana como individuo, pero yo no puedo rebasar los límites de los derechos del otro, ¿no? Entonces yo tendría que, para no encontrarme en una anarquía total, ahí para establecer un orden relativo, yo tendría que eh, consensuar, hacer un contrato social. Por eso es que el contractualismo de Rousseau va de eso, ¿no? Pero yo lo que quería era encontrar una frase de Rousseau que habla sobre la estupidez humana. Jean-Jacques Rousseau sobre la estupidez humana. Ya lo voy a buscar. Ya lo voy a buscar y con esto voy a terminar. También con una frase de seguramente la voy a encontrar en algún momento, de, sí, sí, de Kierkegaard, sí. Pero primero voy con esta, sí que la encuentro, de Jean-Jacques Rousseau. Eh, mm, sí, no la encuentro, no la encuentro. Pero era algo así como que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, pero en esto de cambiar, puede cambiar para peor, ¿sí? Puede cambiar para peor. Eh, sí, se me fue completamente. Yo lo dije en algún momento, en algún lugar, en algún tema de algún podcast, que hablaba sobre eso, ¿no? A diferencia de los animales, que los animales eh, están determinados, están predeterminados, actúan por instinto, el ser humano sí puede alterar su forma de vida, puede hacer cambios radicales, no está condenado a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Eh, y es algo que evidencia de que puede cambiar también para mal, puede cambiar para ser eh, un estúpido, ¿sí? Y esto podrá sonar muy, no sé, un insulto, ¿sí? Pero es una realidad, es una realidad. No sé si decía estúpido exactamente, Jean-Jacques Rousseau. Creo que hablaba más bien de la insensatez, que tiene que ver con lo mismo. Es un sinónimo de estupidez de todas maneras, ¿no? Entonces vamos a ver y cerrar esto con una frase de Kierkegaard que, que, que hable del individuo, ¿no? Soren Kierkegaard. Esto del individuo, evidentemente, como hemos estado viendo, contrasta mucho con,
con lo universal, lo individual y lo universal. ¿Sí? Y aquí voy a terminar con esta frase atribuida a Kierkegaard, ¿sí? Eh, para ver si nos sirve eh, cuando habla del individuo, concretamente, porque hay muchas frases que él dijo, o que se dice que él dijo. Aunque sí que la podemos investigar en sus documentos, como le dijo, como les digo, ¿no? Como les digo. Como él sí dejó mucho de su obra registrada, eso, eso nos da mucha oportunidad de verificar su, su frase, ¿no? Lo que él dijo, su ideología. Ujú. Por ejemplo, esta frase. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. ¿Sí? Y cuando hablaba de la angustia, que esto es un tema que podemos dejar para otro momento, la angustia es una expresión de la perfección, de, de la perfección y de la forma de concebir o de querer, mejor dicho, tener el control, ¿no? ¿Sí? Eh, y esto sí que lo podemos hablar en otro momento, ¿no? En otro momento. Las frases relacionadas con la angustia, ¿sí? Es una expresión de la perfección de la naturaleza humana. Es el anhelo de la vida eh, terrena o terrenal por una vida más alta. Entonces la angustia es por no saber. El control es saber todo. Y es que no podemos saber todo, entonces eso nos da angustia, lo desconocido. Quizás aquella cosa, esta también es una frase de Soren Kierkegaard, ¿no? Sobre la angustia, que él la habló más expresamente, está atribuida y viene de un libro donde sus ideas se expresan más extensamente, que justamente tiene que ver con el libro que habla de la angustia, ¿no? El concepto de la angustia y todo eso, que ya les decía que su obra es extensa, que sí que podemos verificar todas estas frases o esta ideología que se supone se le atribuye. En su obra está contenida, entonces sí que podemos, a diferencia de Aristóteles, que también escribió mucho, podemos ver un poco de su obra. Yo más bien decía, a diferencia de, mm, de Sócrates, ¿no? Que no escribió tanto, no escribió nada, mejor dicho, lo que conocemos de él es a través de Platón. Y esas cosas que él dijo, quién sabe si las dijo de verdad. No es verificable al 100%, ni siquiera creo que a un 90%. Tendríamos que creerle a Platón, después de todo, ¿no? Y eso fue hace demasiado tiempo. En cambio, Soren Kierkegaard es una obra más actual y como escribió bastante, sí que podemos decir que la angustia es una expresión de la perfección que el ser humano jamás podrá alcanzar y en este anhelo en la vida terrenal de tener una vida más alta, es decir, de pasar del individuo que, que es algo no trascendente, es inmanente, y yo quiero trascender y todo el tiempo ando en esto del idealismo trascendental como lo concebía, y aquí vemos una clara diferencia de cómo concebía las cosas Kierkegaard, ¿sí? Del idealismo trascendental de Hegel. Sí que cuando te quedas en el individuo que es inmanente y ves algo que te produce angustia porque no lo conoces, es paranormal. Es como decía también en algún momento, hablando del noumeno con colmillos. El noumeno es aquella cosa que trasciende al fenómeno, ¿no? Que no lo puedo describir en los registros de Lacan, ¿sí?
registro que es el registro imaginario y el registro simbólico donde está la lengua y todo eso. Más bien se habla de lo real, el registro real. Es algo que entra en el plano del noúmeno. Nick Land hablaba también de eso, ¿no? Noúmeno con colmillos. En fin, si yo me mantengo inmanente, me mantengo en el individuo que soy y que yo quiero experimentar y conocer más y veo a alguien o algo que me parece, aún en el terreno de lo fenomenológico, ¿sí? Del fenómeno, y yo lo voy a investigar y esto me parece tan raro, tan diferente, me trasciende, yo no lo puedo dominar, no lo puedo manejar, no lo puedo experimentar por mí mismo, no tengo control. Entonces yo por eso lo voy a negar. Si no pasa por mi filtro, no existe. Eso me aterra. Y la amígdala, que es el cerebro primogenio, se dice que es el lugar, y esto lo sabemos ahora más por la neurociencia, le da más características de rigidez científica, si se quiere, si es que te decantas por aquello que es ciencia pura y dura. La neurociencia lo ha comprobado de que este cerebro emocional, esta parte donde se aloja estas sensaciones de angustia, que es la amígdala, te dice: enfréntate o huye, corre por tu vida o enfréntate y bueno, ¿de qué manera te enfrentas? Muchas veces de manera violenta, de manera que quieres hacer un genocidio con aquello desconocido o convertirlo en la mismidad para perpetuar el status quo. Y es mucho ego, y esto ha pasado en la historia del comportamiento humano, de cómo podemos ver al otro como un enemigo irreconciliable, y es verdad que es inconmensurable, ¿sí? Es inconmensurable en el sentido de que no lo voy a convertir en lo mismo. Cada individuo es único y irrepetible por el principio de identidad. Y una comunidad como tal también puede hacer una cultura completamente distinta y a mí me aterra, ¿no? Porque lo veo como desconocido. Y es verdad que el proceso de lo desconocido va dejando de serlo tanto y se va normalizando, por así decirlo, cuando yo me someto a eso, es decir, tengo mayor contacto, la repetición. Si yo veo siempre lo mismo, al principio me asustó, pero ya no tanto, ya lo empiezo a normalizar por aquello, una vez más, lo conocemos gracias a la neurociencia mucho más de la plasticidad del cerebro, la neuroplasticidad. Somos capaces de adaptarnos a los cambios si nos quedamos, si somos persistentes, si prestamos atención y estamos dispuestos a entender lo que está pasando de manera fenomenológica, más que de manera de categorizar, porque nos gusta hacer eso, eh, y de pasarlo por nuestro filtro y de darle cierto reconocimiento muy por encima de que se parezca a mí. No tiene por qué parecerse a mí. Aunque cuando hablamos de esta visión antropocéntrica, ¿sí? Sí que yo puedo ver en todo esto, como decía Richard Rorty, uno como nosotros los seres humanos, y la lengua justamente pretende ser eso. Hay otras lenguas posibles, no creo que hayan otras vidas posibles, y si las hay, yo las imagino más o menos igual que mi persona, aquello de esta cuestión que también es antropocéntrica, ¿no? Cuando yo humanizo todo, ¿no? Lo antropocéntrico tiene que ver con eso, el antropocentrismo. Yo aquí lo hablé en otro lugar, ¿no? ¿Sí? Esta doctrina de que el ser humano es la medida y el centro de todas las cosas, ¿sí? ¿Quién es el que dijo eso en algún momento? Que el ser humano es la medida y el centro de todas las cosas. También viene de los presocráticos incluso, ¿no? ¿Sí? El centro del mundo somos nosotros. Esto se parece mucho a esta actitud eh, de, 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 de esta cosmovisión
de concebir el mundo en el centro, no heliocentrista, sino geocentrista, que nada tiene que ver, ni siquiera sabemos si el Sol es el centro del universo, y la Vía Láctea tampoco es el centro de nada, ¿no? Protágoras fue el que dijo eso, de que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces esta actitud antropocentrista eh, es de cuidado, hay que tenerla muy, muy a raya también, ¿no? Porque lo desconocido, aquello que es el noúmeno con colmillo, diría Nick Land, es con colmillo porque entra en lo paranormal. Esto no entra en la normalidad. ¿Y quién pone la normalidad? ¿Quién es el que categoriza? ¿Quién es el que pone las reglas de lo que es normal y lo que es típico? Es verdad, porque es lo que conocemos. No quiere decir de que eso sea lo único y último que podamos conocer. Porque como decía, ya les decía, y para ir culminando, esto de la ansiedad, de este sinsabor, de esta angustia de no saberlo todo, de ir más allá de el fenómeno, vamos al númeno y entendemos de que nos mantenemos inmanentes, ¿sí? Aunque estamos conscientes de lo trascendente y vamos por más, es algo que puede revelar y manifestarse en angustia, ¿sí? Aquí pudiéramos hablar de muchos otros autores que terminan consensuando la posibilidad de entrar en un acuerdo o un contrato social, como por ejemplo, yo aquí he hablado sobre centrarnos en las capacidades humanas, aquello que nos es común, ¿sí? Por ejemplo, uno como nosotros los seres humanos, decía Richard Rorty también en cuanto a las capacidades humanas de ser flexibles, de encontrar lo común en el otro, ¿sí? Y de centrarnos en lo que nos es común a los seres humanos, ¿sí? Eso quiere decir que depende mucho de nosotros, ¿sí? De nosotros y de cómo concebimos el mundo, ¿sí? Aquí me estoy acordando y ya para ir cerrando, porque esto sí que está siendo muy largo ya. Martha Nussbaum. Yo hablé de Martha Nussbaum. Y Martha Nussbaum, a su vez, se centró mucho en aquella cuestión de la justicia social, que yo también he hablado aquí de, de, de John Rawls, ¿no? Sí, 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 sí. John Rawls, que no habla tanto de la igualdad como justicia social, sino habla más bien de, de crear oportunidades, ¿no? Crear oportunidades tiene que ver porque no todos somos iguales, ya lo dijimos. La diferencia es lo más normal, lo más normal. Así que más bien hay que crear las oportunidades. Equidad social, el principio de equidad social de, sí, de John Rawls. Eso todo lo que estoy diciendo es más recientemente, ¿no? John Rawls, Nussbaum habló mucho de eso, también muy influenciada por John Rawls. Esto como para darle una especie de orden, ¿no? Porque si no es anarquía, como ya les decía, si cada individuo hace lo que quiere, es una anarquía. Y como nos gusta vivir en sociedad, ¿sí? Por aquello de que creamos la lengua, creamos la cultura, que está muy asociada a la lengua, son constructos humanos y consensos. Por ejemplo, la lengua es un contrato social también, ¿no? Hay acuerdos que se llegan a través de la lengua y la lengua misma es un acuerdo, ¿sí? Es un pacto social. Que aquí muchos que si se quieren arraigar mucho en el individuo, en la cuestión individual,
pudieran hasta decir, bueno, pero es que a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me llamó para decirme que esta palabra la iban a inventar ni nada. Por eso es que decimos que la lengua nos precede, pero al mismo tiempo la lengua es un constructo social que se va moviendo y que hasta qué grado es natural o es artificial, hasta qué grado es algo artesanal o artificial, o las dos cosas al mismo tiempo, dependiendo, ¿no? Desde el punto de vista que usted lo vea. La angustia que produce no saberlo todo y la perfección deseable, por eso es que vamos de menos a más y creemos que vamos progresando, aunque en el camino muchos retrocesos, ¿no? Y estos retrocesos son importantes porque terminan llevándonos al falsacionismo, volver atrás, como diría Karl Popper, y hacer un revisionismo porque el paradigma se está rompiendo y hay que rescatarlo a toda costa o más bien hay que cambiarlo, ¿sí? Esta visión del paradigma y de las ciencias normales que ponía, por ejemplo, este autor que yo creo que también he hablado aquí en algún momento, eh, sí, sí, en algún momento debía haber hablado de Thomas Kuhn y la cuestión del paradigma y la estructura de las revoluciones científicas que terminan justamente, como es el caso de la revolución copernicana, que también Immanuel Kant encontró una revolución copernicana, el giro lingüístico de desde este otro personaje que yo les he hablado aquí también, quien puso esa palabra del giro lingüístico especialmente fue, eh, creo que Richard Rorty, si mal no recuerdo, ¿no? Pero creo que tiene sus raíces en Gustav Bernard y quien fue el que usó esta expresión en inglés, Linguistic Tour, algo así, pero que tiene sus raíces en Wittgenstein, que yo he hablado aquí mucho de Ludwig Wittgenstein en la cuestión esta del tratado lógico filosófico. En fin, ahí vamos viendo de que siempre hay una posibilidad de que el paradigma se termine a través de una revolución copernicana, una revolución científica, una anomalía, ¿sí? Termine por considerar las cosas de otra manera y hasta derribar un paradigma que primero tiene sus inicios en la comunidad científica y que no siempre es el orden, pero sí que allí termina eh, diciéndose que es ciencia normal. Y para rescatar aquellas otras cosas que no solamente están allí en el refrigerador, probablemente se le dé uso nuevamente, ¿sí? Se puedan considerar en otra oportunidad. Por eso es que se habla de poner esto en un paraguas que tiene que ver con las cuestiones que hoy se usa mucho en el campo de la investigación, sigue siendo relevante, de lo que es un marco de investigación, ¿verdad? Y allí sí que se puede rescatar todavía algunas cosas que más adelante se pudieran tener en consideración o que pudieran convivir diferentes paradigmas, no que un paradigma obligatoriamente tiene que hacer que otro muera. Hay ideas que pueden convivir, pueden convivir. No son irreductibles necesariamente, aunque sí unas empiezan a destacar más que otras porque terminan teniendo más seguidores, ¿no? Por aquello de que decía Richard Rorty también, más allá de caer en una riña inmisericordia con el otro para eliminar esta idea porque no me conviene, entonces yo termino haciendo, o más bien de manera persuasiva, ampliar el acuerdo. Ampliar el acuerdo implica, bueno, de que algunas
paradigmas científicos o paradigmas ideológicos de alguna manera terminan siendo más relevantes, teniendo mayor aceptación. Y eso sí que es algo que entra en el paraguas de las investigaciones científicas, ¿no? Estoy hablando, se me olvidó por completo el investigador en cuestión, ¿no? Que hablaba de eso, rescatando las diferencias que pueden existir y que no son necesariamente un problema, ¿no? No tienen por qué serlo. Se ponen en el refrigerador o se deben tener en cuenta incluso las más antiguas, ¿sí? Se pueden volver a sacar y resulta que son referentes de investigaciones que sí que pueden tomarse en cuenta en cierta oportunidad. Eh, este nombre se me escapó por completo. Y no lo voy a seguir buscando porque esto se va a hacer más largo de lo que ya es. Así que voy a terminar con una idea de Kierkegaard. Una frase de Kierkegaard, quiero decir. ¿Sí? La angustia es el vértigo de la libertad. ¿Sí? Y en cuanto a la cuestión que tiene que ver con el individualismo, que es el tema que nos trae aquí, esta cuestión que dijo eh, Kierkegaard, lo voy a decir otra vez, ¿no? Eh, la vida no es un problema que tiene que ser resuelto. Muchas veces no es el caso, sino una realidad que debe ser experimentada. Y como cada quien experimenta una realidad, y como en el futuro podemos experimentar una realidad distinta a la que concebimos ahora, que no quiere decir que anula a la anterior, y que otro va a experimentar una realidad partiendo de su propia racionalización de cómo a través de los sentidos experimenta la realidad, no necesariamente también a través de los sueños y a través de conjugar en su cerebro emocional, racional, que al final es no contrapuesto, sino diferentes interpretaciones, diferentes manifestaciones, quise decir, termina con, en pocas palabras, decirnos de que lo individual, el todo es más que la suma de las partes. En ocasiones sí, pero recuerden también que un problema, para entenderlo, tiene que dividirse en fragmentos más pequeños. René Descartes, por ejemplo. Y recuerden además que la cuestión antropocéntrica, ¿sí? No necesariamente tiene la razón siempre. Aunque sí que el hombre, el ser humano en general, es la medida de todas las cosas. Bueno, eso habría que tener en cuenta que hay mucha posibilidad de equivocarnos también. Y esto tiene que ver con el falsacionismo de Popper. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Voy a terminar con esa frase de Kierkegaard, Soren Kierkegaard, que más adelante voy a seguir hablando de este personaje. Por ahora voy a terminar porque esto sí que quedó muy largo. Chao, chao, nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien.